Emma Zaffaroni, Mónica Marona están de nuevo en la columna de Historia en Problemas, hoy con un título, un palacio muy republicano. ¿Cómo están? Bienvenidas de nuevo. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día, muchas gracias por volver a invitarnos, como siempre, mantenernos acá. Muy difícil, la verdad que... No, la verdad que la están poniendo. Con los pedidos que tienen. Agua me pide No, claro. hace un rato, ¿entendés? No, la verdad que esto es una locura. No, yo estoy muy contenta de que hayan vuelto, porque además veo que vamos a hablar del Palacio Legislativo. Y ya tuvimos el otro día como por arriba, tocando alguna cosa. Así que estoy ansiosa por saber por dónde vamos a ir. Con ese clima de celebraciones, de bicentenarios y en este caso centenario, le hemos puesto un palacio para la República, porque la idea de palacio siempre remite como a esa vieja idea de aristocracia, de reyes, de imperio, ¿no? Es esa monumentalidad. Y entonces es como que decís, bueno, palacio con república, ¿cómo se suman, no? Entonces, le llamamos un palacio para la República porque se llama justamente Palacio Legislativo, fue inaugurado el 25 de agosto de 1925, pero que fue una obra muy importante que llevó su buen tiempo, casi 2 décadas, y si sumamos todo lo que fue la elección del lugar, etcétera, etcétera. Pensemos que ese emplazamiento es lo que contiene al poder legislativo, o sea, todos los senadores, los representantes, la Asamblea General, que es la reunión de ambas cámaras, y toda la infraestructura que eso supone. ¿Dónde estaban antes y por qué 1925? Pensemos que el Poder Legislativo se reunía en el Cabildo, en el actual Cabildo, ¿no? Un lugar, si se mira en la sala hay fotos que están, pero realmente un lugar que ya resultaba muy pequeño, capaz que para 1830 estaba bueno porque es un senador por departamento, había 9 departamentos, claro. Un senador. El tema es con los representantes y después cuando va aumentando el número. De manera que ahí la idea es, bueno, dónde emplazarlo, dónde buscarlo, y la idea de darle un lugar destacado y la idea de palacio. Y acá hay una vieja historia que se cuenta de 1929, cuando un allegado a José Valle y Ordóñez comenta en octubre del 29 y decía, nada repugnaba más a Valle que la idea de que los palacios eran solo para los aristócratas. Nadie tenía derecho a palacio más que el propio pueblo, ¿no? Entonces esa idea de que el lugar de debate, de ideas, de representación popular, bueno, fuera sede de un palacio, ¿no? Sí, esto es bien interesante ver la historia de esa construcción, digamos, ¿no? Porque nosotros, claro, hoy estamos acostumbrados a que las obras se hacen con bastante rapidez. Algunas igual demoraron mucho en los años anteriores, como la sede del Poder Ejecutivo actual, por ejemplo. La Torre Ejecutiva estuvo años, se empezó a hacer, quedó frenada, tuvimos ahí como en la Plaza Independencia un mamarracho hasta que se terminó esta obra. Pero hay que pensar que en aquel momento ya en realidad la idea de cambiar la sede del Poder Legislativo es del último cuarto del siglo XIX, incluso antes ya se empieza a plantear la necesidad de eso. También se planteó la idea de repente de ampliar el cabildo, que yo digo, bueno, menos mal que no se hizo, porque quién sabe cómo hubiera quedado ese edificio del cabildo, que me parece tan lindo y tan perfecto, tan armónico, ¿no? Tan armónico, exactamente, con una ampliación. Entonces se empieza a pensar en este proyecto que fíjense que que se inaugura en 1925, pero que en 1902 se realizó el llamado a concurso, un concurso internacional para la construcción de una sede, de un edificio para el Palacio Legislativo. 1902. Y allí se presentan, varios, más de 20 proyectos, y se crea una comisión que va a trabajar sobre y a dar
¿cómo se dice? El fallo, que también va a ser muy cuestionado, porque en realidad se termina diciendo que no se le da el primer premio a nadie, se lo declara desierto ese primer premio, pero en lo que hace la comisión asesora, después claro, finalmente se otorga. Y se otorgan 2 segundos premios en vez de 1, 2, no segundo y tercero, sino 2, porque había 2 proyectos que quedaban muy, muy similares. Hicieron el concurso al pedo al final. Hicieron el concurso al pedo al final. No lo hicieron, no, porque en realidad efectivamente después la comisión que tiene que fallar decide otorgarle el proyecto a un arquitecto que resultó ser el arquitecto Meano, que pobre ni siquiera se enteró que había ganado el concurso porque se murió. Se murió así trágicamente. Trágicamente. Los artistas que se hacen famosos después que se mueren, ¿no? Sí. Él ya era un artista conocido porque fue el artista que también hizo el Congreso de Buenos Aires, claro, el Congreso Nacional Argentino, que se había inspirado, él siempre decía que se inspiraba en el Parlamento de Viena, en el Parlamento austríaco, que es de un arquitecto Hansen, que no sé si es austríaco también o alemán. Hay una cosa que es interesante, que es ese llamado, porque uno dice, estamos hablando de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, donde Uruguay es un pequeño país que todavía ni siquiera tenía muy claras todas sus fronteras definidas, con poca población, tenía 1.064.000 habitantes, de los cuales la mitad unos 300.000 en la capital, en Montevideo. Y un país que recibe proyectos de España, de Italia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Brasil, de Argentina, de Francia, y un proyecto también de Uruguay. O sea que entre todos los proyectos, y uno que parece que quedó en un barco que nunca llegó a presentarse. Bueno, pero el caso es que se elige este proyecto, pero para mostrar un poquitito también esa relevancia que se le da, porque uno dice, bueno, estas obras siempre se hacían con llamados de este tipo, pero bueno, tienen un lugar destacado. Y lo que me parece también interesante es señalar todos los vaivenes que va a llevar esta construcción. Fíjense que la piedra fundamental se pone en 1906, un 18 de julio además. En 1908 empiezan las obras y el palacio se inaugura en 1925, ¿no? Y nosotros, para trabajar aquí con este palacio, convocamos, vieron que últimamente estamos invitando a colegas, a historiadores que lamentablemente en general no pueden acompañarnos. Hoy la invitamos a Daniela Tomeo, que es una profesora de historia especializada en historia del arte, profesora de formación docente, colega, amiga, que se quedó con mucha lástima de no poder venir, porque además ella también tiene otro programa de radio, le gusta mucho la radio y le gusta mucho participar. Y le pedimos entonces que, como no podíamos coincidir, que nos acercara algunos audios contándonos algunos aspectos de lo que ella señalaría como cuestiones importantes. En el primer audio que vamos a escuchar justamente hace referencia a un aspecto de la construcción del palacio que me parece interesante recordar. Un aspecto interesante cuando estudiamos el Palacio Legislativo es observar la cantidad de profesionales italianos o descendientes de italianos que trabajaron en él. Toda la industria de la construcción en Montevideo en ese momento, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, estaba en manos de italianos. Es cierto que nosotros muchas veces hablamos de la influencia de Francia en la cultura uruguaya, no hay duda, también se ve en la arquitectura, en el diseño urbano, pero en la construcción realmente llaman la atención la cantidad de profesionales italianos, ¿no? Los inmigrantes se dedicaron muchos a distintas ramas de la construcción. El proyecto del Palacio Legislativo ganador fue de Víctor Meano, que era un arquitecto o un constructor italiano que trabajaba en ese momento en Buenos Aires. Como él muere y no puede llevar adelante la obra,
se contrata, una vez que está iniciada, a Gaetano Moretti, un arquitecto muy relevante, ¿no? Formado en Milán, que siguió trabajando en Milán. Viajó regularmente al Uruguay y a Buenos Aires, donde también tenía obra, y y contrató a profesionales para lo que sería el equipamiento, ¿no? del palacio, a profesionales italianos, muchos de los cuales también siguieron viviendo en Milán. Esto vamos a retomar después sobre el final, incluso Daniela nos trae algunos de esos constructores o decoradores, digamos, del Palacio Legislativo que trabajaron en el proyecto que finalmente guió Moretti a partir de 1913, 1914. Pero nos da también una idea de lo que era el país del 900, ¿no? En donde la inmigración jugaba un rol muy importante, teníamos un porcentaje muy alto de inmigrantes y a mí me pareció interesante esto de ver cómo en general siempre hacemos alusión a la influencia francesa en la arquitectura de Montevideo, mucho más en la de Buenos Aires, y en definitiva, más allá de la cuestión estética, quienes trabajaban realmente en las obras eran sobre todo italianos o descendientes de italianos, ¿no? Que participaron. También me parece interesante eso de que, bueno, arquitecto o constructor, en realidad no siempre la profesión de arquitecto estaba claramente definida, digamos, y el constructor era quien figuraba incluso muchas veces como el autor de la obra, ¿no? Del edificio, de la casa. Hoy el constructor pasa mucho más desapercibido y los nombres que son famosos a nivel del mundo son los arquitectos, pero claro, no en todos lados estaba desarrollada la carrera de arquitectura y la profesión de arquitecto como tal, sino que era el constructor el que llevaba ese trabajo, ¿no? Esta construcción generó debates en varios sentidos, algunos en cuanto al emplazamiento que iba a tener, algunos en lo político y algunos en lo estético, ¿no? O sea que si queremos historia en problemas, acá tenemos problemas por de todo lados. tipo. Sí, para empezar con el lugar, no era habitual esa zona donde está emplazado, ¿no? La zona de la Aguada. Llevó mucho tiempo. También esos proyectos iniciales se fueron transformando, etcétera, etcétera. Eso es un largo proceso que lleva mucho. Una discusión muy grande que viene del siglo XIX. Pero lo otro que me parece interesante de esta discusión política tiene que ver con el gasto, ¿no? Es una obra enorme que además salió mucho más de lo que inicialmente se había previsto, lo cual es bastante lógico en un proceso largo de construcción y en la monumentalidad que tuvo. Los proyectos además se fueron después modificando porque no era solamente la parte externa, interna, básica, sino también la comodidad que tuviera y los detalles de cada una de las cosas. Entonces, por ejemplo, en 1908, referido al gasto, se podía leer de parte de un sector del Partido Nacional diciendo, bueno, que se gasten 3 o 4 millones, ¿no?, para hacer un palacio para un país como el nuestro, es un acto excesivo, dadas las condiciones modestas que tiene nuestro país. El duplicar esa cantidad es cometer un acto verdaderamente escandaloso, ¿sí? Entonces, esa obra monumental tenía ese primer punto, pero acá no es solamente un tema de gasto, ¿no? Es un tema de concepción también. Uh-huh. Es decir, una concepción que dice, bueno, la República merece el mejor lugar para sus instituciones constitucionales, ¿sí?, que son lugares de debate, de representación pública, etc. Y el Estado debe participar en eso. Fíjense que ahí se cuela todo un tema de la idea de que el Estado no intervenga demasiado, que sea modesto, que no gaste, etc. En el 1914, el doctor Luis Alberto de Herrera dijo: aunque el país estuviera en condiciones prósperas, me resistiría a votar esa enorme asignación. Este es un país chico. Tenemos que colocarnos dentro de la realidad, ¿no?
poco también como decía el cónsul británico cuando informa, diciendo estos uruguayos están haciendo una obra demencial para un país tan pequeño, ¿no? Sí, bueno, esa idea que sigue, ¿no? Después de construido, yo lo traigo a colación porque tiene que ver con concepciones, y tiene que ver también con si es conveniente o no los gastos en cultura, ¿no? Porque en definitiva no solamente es legal, es también cultura, ¿no? Todas las fotos del Palacio Legislativo en todas sus etapas están siempre rodeados de muchedumbre, o sea, el diario El Día se encargaba de eso. En cambio, las polémicas desde otro lado trataban de pensar, bueno, qué gasto excesivo en aquel lugar tan difícil todavía de llegar. Entonces, en el año 1935 ya había habido un golpe de Estado, ya estaban los coletazos de la crisis. El presidente del Senado, el doctor Navarro, dice, basta de aprobar leyes, porque claro, había que reformar ya estaba se estaba construyendo la diagonal que une 18 de julio con el Palacio, las obras empiezan en 1928, pero es brutal todo lo que se hizo ahí, porque hubo que expropiar, hubo que pagar a los que tenían las casas, etc. Entonces dice, basta de magnífico Palacio Legislativo, basta de magnífica Avenida Graciada, y basta de todo esto que nos ha hundido, ¿no? O sea, la crítica, el cuestionamiento al gasto. Pero el cuestionamiento es también por esa concepción, y es también lo que marca la polémica por el centenario. Uh-huh. O sea, el Palacio Legislativo se inaugura un 25 de agosto de 1925. El Partido Nacional decía que había opacado el centenario, ¿no? Porque la atención se había dirigido ahí. Pero además, la piedra fundamental se había puesto un 18 de julio, ¿no? Eso que señalaba hoy Emma, ¿no? O sea, que era digamos, la fecha que el Partido Colorado, ¿sí? Tomaba como referencia básica. Ya creo que conversamos esa idea de los centenarios y de las polémicas. Entonces es como que un edificio edificado, ¿no? Si uno lo trajera simbólicamente sobre esa idea constitucional, y a la vez inaugurada un 25 de agosto. El diario El Día, que era el diario del vallismo, ¿no? O sea, el diario del propio José Valle Ordóñez, decía, bueno, hoy se inaugura nuestro magnífico Palacio Legislativo, ¿no? Porque el diario El Día salía de mañana. Un soberbio exponente de arte, de grandiosidad y de riqueza, ¿sí? Entonces, decía, entre otras cosas, el palacio es obra del Partido Colorado frente a una tenaz y continuada oposición uribista, ¿no? O sea, del Partido Nacional. Y parece bien bien interesante decir, bueno, hay un consenso en cuanto a la necesidad de estructuras edilicias, hay después una discusión y un debate respecto a los alcances y al lugar y a la concepción republicana de darle el sitial más importante, ¿no? Sí, y hay otra crítica más, que es la que Daniela Tomeo nos trae en este audio que vamos a escuchar ahora y que vamos a comentar. Pedro Figari, en las críticas que hace al Palacio en 1908, en el diario El Siglo, dice: ir a la ostentación de lujos con piedras ajenas, en las que no han intervenido nuestros compatriotas, no ya con estilo, que es cosa muy difícil, pero tampoco con un plano, con un friso, con una estatua, con un fresco, con un bajo relieve. Eso es vestirse con plumas ajenas. Cuando él escribe, Gaetano Moretti, que fue quien lleva adelante todo el programa visual del Palacio, todavía no se había hecho cargo de la dirección de la obra. Pedro Figari cuestiona ese lenguaje clásico que en realidad es el que asume en la mayor parte de los parlamentos del mundo en ese momento. Uno puede pensar, bueno, en ese discurso de Figari, ¿no? que va a trabajar siempre preocupado por temas y que tienen que ver con un arte americano, ¿no? La búsqueda de un arte americano.
tal vez ese lenguaje le molesta. Pero lo cierto es que adoptar ese lenguaje para los países europeos y americanos implica adherir a un proyecto que no es solamente nacional, ¿no? Que es un proyecto global. A mí me parece bien interesante este aporte de Daniela, porque trae otro debate que hay allí, digamos, ¿no? Que es entre lo nacional y lo mundial, digamos, lo que es el patrimonio de un país o lo que es el patrimonio del mundo. Y Figari, bueno, conocido por todos seguramente, todavía en 1908 él no era un pintor consagrado como lo es hoy. Él además tuvo varias profesiones, fue pintor, abogado, periodista, muy dedicado, docente. Claro, él me pareció interesante ese planteo de esto es vestirse con plumas ajenas, ¿no? Él justamente lo que veía es que todo lo del palacio, y eso que esto él lo escribe en 1908 cuando todavía Moretti, que es el arquitecto que en 1913 va a ser designado para darle justamente majestuosidad al palacio, ya en la segunda presidencia de Valle, ¿no? Cuando Valle quiere realmente transformar el Palacio Legislativo efectivamente en un palacio republicano, pero en un palacio. Todo lo que vemos hoy que reluce en el Palacio Legislativo, digamos, es obra de Moretti y de cantidad de artistas que trabajaron con él, ¿no? Pero desequilibrio o equilibrio entre lo nacional, ¿no? Entre lo de, no, tenemos que hacerlo con gente de acá, con materiales de acá y con estéticas de acá, me parece que pelea contra la otra idea, bueno, el patrimonio es mundial, el arte es mundial, la estética es global, y de alguna manera también nos lleva, me parece, a otro debate que tiene que ver con esto del gasto, que es cuánto un gobierno tiene que invertir en proyectarse para el futuro, ¿no? Como no siempre se puede estar pensando en los agujeros que hay que tapar, digamos, sino en las obras que le dan después proyección al país, ¿no? Y que lo insertan en el mundo, en la globalidad, como dice. Y además que a veces traen también el impacto sobre la zona, ¿no? Por eso digo, son discusiones que se han repetido y se siguen repitiendo a lo largo de la historia y que se utilizan, digamos, como medida de apoyo, de rechazo. Pero, por ejemplo, todo lo que significó el Palacio Legislativo para esa zona muy popular como la Guada, ¿no? Llevó a transformaciones no solamente de edilicias, sino que también de reconfiguración de las conexiones con lo que habitualmente eran los focos de debate político. Por ejemplo, los periodistas se quejaban porque les quedaba lejos. ¿Qué pasa? ¿Cuál era el circuito central de la información? La avenida 18 de Julio y la Ciudad Vieja, digamos, la zona centro y Ciudad Vieja, donde estaba, fíjense ustedes que cruzaban la calle y tenían el poder ejecutivo del cabildo, ¿no? Tenían todo unos vagos, la verdad que no, la queja de que les quedaba lejos, buenísimo. Claro, pero es un cambio grande porque no era tampoco tan sencillo acceder de un lugar al otro, más cuando todavía no se había terminado la conexión de 18 de julio con el Palacio Legislativo. Entonces hay un cambio bastante grande. Después todo lo que era una zona de feria, de plazas, etcétera, también se reconfigura. La propia iglesia que está ahí en la Guada, es una iglesia muy muy antigua, pues esa zona tiene un poblamiento muy antiguo, zona de molinos, zona de Aguada, zona de lavanderas, etcétera, etcétera, muy popular. No se olviden nada más que queda próximo al puerto, o sea, una zona pero muy popular. Incluso los Valle y Carrió y Valle y Ordóñez eran de la zona también. Claro. Que eso también generó polémica, ¿no? Porque decían, bueno, elegir el lugar de emplazamiento y justo cerca de por donde andaban históricamente los Valle, bueno, había sido producto de una complicación. Pero ¿cómo moviliza toda una cantidad de reconfiguraciones en la ciudad, en el trabajo y en lo cotidiano?
Como muchos años después también va a pasar lo mismo en la misma zona con la Torre de Antel, por ejemplo, Claro. ¿no? Que cambia mucho. Y produce pues todo el proceso de gentrificación que en aquel momento ni se conocía, pero me parece que para ir terminando y para cerrar con esto del Palacio Republicano, del Templo Laico, me gustaría escuchar el último audio de Daniela y poder reflexionar un poquito sobre también la cuestión estética del palacio. El Palacio Legislativo tiene un equipamiento muy importante, en relieves, vitrales, bajorrelieves, esculturas, pinturas, etcétera, que evidentemente hacen referencia a la historia del Uruguay, algunos hechos de la historia uruguaya, en el caso de las pinturas, ¿no? De las pinturas de Laroche, de Blanes Viale, de José Luis Zorrilla, y de Manuel Rosé, ¿no? Que están en distintos sectores del palacio, pero también que hacen referencia muchas veces a ideas, ¿no? A hechos concretos, sino a esas ideas que la República, que esa República, ese Estado, ese Uruguay del 900 cree que tiene que reafirmar a través de un lenguaje alegórico, ¿no? Y en ese sentido, la representación de las cariátides, ¿no? Las cariátides representan 12 ideas que parecen ser importantes y que los uruguayos de ese momento o la élite uruguaya que está llevando adelante el proyecto piensa que tiene que promover, ¿no? Porque las cariátides representan, la industria, el comercio, la justicia, ¿no? Es decir, distintos valores que tienen que rescatarse, ¿no? El derecho, la matemática, ¿no? Campos del conocimiento y valores que tiene que promover la democracia. Lo mismo sucede con las esculturas de Castiglioni, esas enormes que están alrededor del palacio, que representan, son grupos escultóricos que representan el trabajo uno, la ciencia otra, la justicia y la ley. Los mosaicos de Giovanni Buffa, ¿no? Que están en el Salón de los Pasos Perdidos, unos representan las ciencias y otras las artes. Los vitrales que también están en el Salón de los Pasos Perdidos, que hizo Marchetti, que representan, uno es la alegoría de la República en la Cámara de Representantes y el otro la alegoría de la justicia, ¿no? Es decir que a través, por supuesto, el frontón del ingreso, no vamos a relatar todos los relieves que hay y que representan todas esas ideas, ¿no? Porque son ideas además que se repiten: la República victoriosa, la democracia, la justicia. Lo que me parece interesante rescatar aquí es todo lo que la simbología que tiene el Palacio Legislativo y que desconocemos los comunes mortales que transitamos por allí. Hoy comentábamos justo que nos dieron ganas a las 2 de hacer una visita guiada, que están abiertas las visitas, se puede visitar el palacio todos los días en horarios, porque... No, y también a veces mismo las actividades capaz que te llevan al palacio no te permiten pararte a mirar lo que pasa Claro. ahí, a menos que estés en una espera interminable de algo. Exacto. Y bueno, ahí sí mirás lo que hay, pero digo, no vas con ese objetivo tampoco. Claro, Tal vas cual. y bueno, sentís igual, ¿no? Sí, Uno eso entra sí. allí a cualquier actividad y siente una potencia. Pero Se me impone, pareció... solemne. Se impone totalmente. Pero me pareció muy interesante esto de ver toda la simbología, por ejemplo, que es justamente lo que agregó este arquitecto Moretti cuando Valle le encomendó, digamos, bueno, no Valle directamente, pero durante el segundo gobierno de Valle, esto de darle esa solemnidad, esa majestuosidad a esto, y cambió todo, bueno, el techo que lo hizo, toda la bóveda, el Salón de los Pasos Perdidos, el crucero, el lucernario, esa especie de torre que tiene el palacio donde están las cariátides, y cómo hay allí entonces toda una simbología, ¿no? Que en general nos la perdemos, pero que bueno,
que también está bueno que cuando nos ponemos a estudiar y a difundir parte del conocimiento que otros han investigado, podamos hacerle llegar a la gente lo que hay detrás de una estatua, digamos, ¿no? Lo que hay detrás de una fachada, de un edificio cualquiera, y por qué entonces ese es el Palacio de las Leyes y por qué se eligieron esos símbolos para adornarlo, ¿no? Y allí vemos también en todos los que nombra Daniela, todos italianos, sí, o descendientes de italianos o italianos, ¿no? Que hacen... Sí, sobre todo me parece importante subrayar lo que representa en cuanto a que los tres poderes del Estado, digamos, el poder legislativo sea resaltado de esa manera, además construido visiblemente. Imagínense que si ahora se ve, imagínense lo que era todavía encima cuando no existían todos esos edificios, o sea, se destaca, sobresale. Que eso tiene también que ver con esa concepción del papel de las leyes en el ordenamiento de la vida de los ciudadanos, tanto en aquellos que construyen digamos el marco legal necesario, imprescindible en la vida económica, política, etcétera, etcétera, sino también incluso en aspectos que tienen que ver hasta en la vida privada de las personas o en la resolución, o sea, el papel que se le da al marco legal en relación a la ley como soberana, como expresión a mí me gusta mucho el término que se utiliza en la Constitución, que es representantes, ¿no? Porque la Constitución del 30, por ejemplo, dice, bueno, un representante cada 3.000 almas, ¿no? Y si son 2.000 y fracción, igual un representante, ¿no? Después se va a fijar un número, pero esa idea de que representa lo local, que representa toda la expresión ciudadana, unido a lo que es el crecimiento también del lugar del debate. Ya no se va a pelear más en las cuchillas como en el siglo XIX, 1904 la última guerra civil, que mirando uno dice, en medio de la guerra civil están con el tema del llamando a concurso, ¿no? O sea, fallando sobre el concurso. Exacto, fallando sobre el concurso, ¿no? Y uno se imagina, bueno, pero a su vez el núcleo de la importancia que se le da al debate de ideas y al debate entre representantes, la idea de templo laico, que lo usan también los contemporáneos, ¿no? Es decir, cómo la república, la cosa pública, ¿sí? Va a ser el instrumento de convivencia de todos los uruguayos. Y en esto también hay una discusión. Uruguayos son todos, no importa el origen, ¿no? Que ahí también hay una diferencia entre uruguayos. ¿Vieron eso de orientales y uruguayos? Bueno, detrás de eso hay una gran concepción, ¿sí? En la concepción del uruguayo, bueno, como decía Valle y Ordóñez, tomando la vieja expresión, la patria es la humanidad, ¿no? O sea, no podía entender que hubiera una distinción entre un uruguayo y un extranjero. Por eso también la idea de los arquitectos en italianos, o los constructores o lo que fuera, pero digo, que era también cuestionado, ¿no? Vestirse con plumas ajenas. Pero templo laico, tribunal supremo de todas las contiendas, y sobre todo el espacio republicano legítimo de ardorosos debates que después eran reproducidos en la prensa. Y esto es un dato, más allá de las versiones taquigráficas y etcétera, etcétera. La prensa dedicaba, ¿no?, lo que eran esos debates, y después algunos debates memorables, por ejemplo, se volvían a leer y se transmitían por radio, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, cuando Domingo Arena hizo el famoso alegato por la ley de 8 horas en el Parlamento, después se leyó por radio, ¿no? Como un recuerdo de lo que había sido esa memorable escena. Entonces el Parlamento se convierte en esa concepción, en un espacio importante y destacado para los contemporáneos, ¿no?
Y acompañado entonces por un edificio acorde a esa importancia que se le quiere asignar. Y ahora cada vez que vaya me voy a acordar de ustedes. Sí, no, iba a decir antes de cerrar que las visitas al Palacio Legislativo se pueden hacer de lunes a viernes a partir de las 11 horas y a partir de las 15, gratis. Así que bueno, me mata un poco el lunes a viernes. Podrían habilitar un sábado de mañana. La verdad temprano. que Es un problema Yo que entiendo, tenemos en muchos casos de dependencias que dependen o de la intendencia o de los ministerios y que mantienen el horario de oficina. de oficina. Si ven que un día suspendemos el programa, Estamos en el Palacio. es porque estamos en Búsquenos el ahí. Palacio. O transmitimos desde el Palacio. Bueno, ojo. Bueno, ¿por qué no? Llegaron propuestas, Gastón ¿Por qué Pepe, no? atento. ¿Por qué no? Emma Zaffaroni y Mónica Marona, muchas gracias por esta serie de columnas sobre el Bicentenario y también sobre el centenario del Palacio Legislativo. Así que... Muchas gracias a ustedes y queremos agradecer también especialmente a los historiadores que nos acompañaron, a Ana Frega, Nicolás Dufo, Alejandro Sánchez, Daniela Tomeo, que estuvieron de alguna manera aportando también a esta columna y a este espacio. Y a problematizar la historia. Exactamente. Muchas gracias.